9:04, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, RPP, La Voz del Perú, Carlos Villarreal, Fernando Carballo y quien habla, Mónica Delta. Y bueno, vamos a entrar en un tema de salud que no necesariamente es la respuesta en términos de pandemia, pero sí pueden ser vinculados a daños colaterales en los servicios y en los tratamientos en determinadas enfermedades crónicas, ¿no? Estamos con el doctor Carlos Benítez Villafane, médico infectólogo, director de Prevención y Control del VIH del MINSA. Y queríamos inicialmente, al darle la bienvenida, preguntarle si la afectación durante los meses más rígidos de pandemia y de restricciones fue grande en relación a los tratamientos de las personas con VIH. Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, con todos los oyentes. Efectivamente, ¿no? Como era algo de esperar a causa de las acciones relacionadas a la pandemia, hay una afectación tanto en el acceso a los servicios de prevención como de atención y tratamiento. Ujú. Para O sea, efectos de ¿todavía no se tratamiento, normaliza o ya se ha normalizado? estamos en pleno proceso de normalización con diferentes estrategias que me gustaría plantearlas tanto Ujú. para ustedes como para el público. Algo importante para el tratamiento antirretroviral era que estaba planteado desde los hospitales, ¿no? En la prepandemia, el 75% de los centros que atendían el tratamiento antirretroviral eran hospitales. Ujú. Actualmente la propuesta es llevarlos al primer nivel de la atención, los centros de salud. Y para ello ya hemos implementado 19 centros de salud en lo que va del año para poder atender esa demanda de pacientes que por las razones de la pandemia puede que no tengan atención en los hospitales, Ujú. como una primera estrategia. La segunda es la apertura de centros de dispensación, es decir, centros de salud donde no se atiende, sino se entrega la medicación antirretroviral para garantizar la continuidad de los pacientes. Y la tercera es la implementación de la telesalud, telemedicina, para garantizar la atención a distancia de las personas viviendo con VIH. Señor Benítez, ¿usted diría que los problemas que han tenido para el tratamiento del SIDA durante los últimos meses ha causado muertes que hubieran podido ser evitadas? Es una excelente pregunta porque es un aspecto importante que estamos monitoreando permanentemente. Una de los efectos positivos del tratamiento antirretroviral es que reduce tanto las muertes como las infecciones nuevas por VIH. Mm. Y monitoreando lo que llamamos exceso de mortalidad en las personas viviendo con VIH del país, vemos que en los meses de pandemia el número de fallecidos relacionados a causas relacionadas a SIDA se mantiene en un número y promedio muy similar al de años anteriores. Es decir, al parecer al momento no habría lo que se llama exceso de mortalidad en relación a VIH en el país. Doctor De Benítez, y acuerdo. en el caso del nivel de incidencia de la enfermedad, en el caso de seropositivos, ¿cuál es el manejo que se tiene al respecto, la cifra actualmente en comparación con años anteriores? Y si es que en este tema del VIH hemos cultivado muy bien lo que es la cultura de la prevención. Sí, efectivamente, ¿no? VIH es una enfermedad en la cual hay diferentes acciones preventivas. La más importante es el uso correcto del preservativo, que está disponible en todos los establecimientos, pero hay un factor interesante que hemos visto en el marco de la pandemia y esperable también, que es que la demanda misma, o sea, el hecho de que las personas acudan a los servicios para, por ejemplo, recibir insumos como preservativos, se ha contraído por probablemente el temor de contraer el coronavirus. Entonces, el impacto sobre la transmisión es algo que realmente se va a evidenciar posiblemente más adelante, ¿no? A finales del año o quizás el otro año. Lo que tratamos de hacer es continuar con las medidas preventivas, pero fundamentalmente garantizar el tratamiento de las casi 70.000 personas viviendo con VIH que reciben medicación a nivel nacional. Más aún, porque como sabemos ahora, el tratamiento también es una medida preventiva. Si tenemos personas que reciben bien la medicación, no transmiten el virus a otras personas. Y más allá de eso también se sabe que una persona viviendo con VIH en tratamiento ¿Ese es el adecuado. número total, perdón, de casos que hay actualmente en el país o solamente los que reciben el tratamiento? O sea, ¿hay Sí, una, diríamos, estadística o registro al respecto? correcto. En el Perú se estima que hay 87.000 personas viviendo con VIH a lo largo de todo el país.
De ese número hay 69.991, para ser exacto, que reciben tratamiento antirretroviral. Estamos entre el 79 y 80% de cobertura de tratamiento, que es lo que tenemos que tratar de sostener durante todos los meses de pandemia y continuar cerrando esa brecha de acceso al tratamiento. Sí, yo quisiera, digamos, hacer un paralelo en relación al tema de la pandemia de hoy. En los años 80, evidentemente en esa década, fue la estigmatización en relación al tema del VIH fue muy grande a nivel mundial, la gente se moría y se estaba buscando desesperadamente una vacuna que hasta ahora no la encuentran. O sea, lo que se encontró fue aprender a convivir y a prevenir la enfermedad del VIH, ¿no? Aunque algunos señalaban esto es para otros y no para mí, finalmente el mundo aprendió a convivir y estando en una pandemia como la que estamos, es también una mirada que deberíamos tener, ¿no? Totalmente, Mónica, excelente reflexión, porque hay muchas lecciones aprendidas de otras pandemias que se pueden extrapolar a esta, ¿no? El estigma de discriminación se ha abordado mucho y creo que ha mejorado mucho, pero aún persiste, ¿no? El tema de la vacuna, increíblemente, habiendo pasado tanto tiempo, aún no contamos con una vacuna segura y efectiva para VIH, aunque hay esfuerzos muy grandes todavía, y lo que nos ha demostrado el tiempo es que las medidas preventivas, en primer lugar. En segundo lugar, la ciencia, al descubrir diferentes tratamientos con una eficacia altísima que permiten garantizar que una persona viviendo con VIH tiene una sobrevida muy similar al de cualquier persona si recibe un tratamiento adecuado. Los medicamentos son ahora tan seguros y efectivos que se pueden tomar una vez al día sin mayores efectos adversos. Entonces, creo que hay muchas lecciones efectivamente de la pandemia de VIH que pueden ser extrapoladas para esta pandemia de coronavirus. Importante esa reflexión Doctor, final. Sí, Fernando. Sí, quería preguntarle justamente, usted ha hecho referencia, ¿por qué es que no se ha podido hacer una vacuna contra el SIDA desde hace más de casi 40 años y es posible, se nos dice, que haya una vacuna contra el COVID dentro de pocos meses? Es cierto que la transmisión del SIDA es mucho más fácil de evitar porque se contagia por vía sexual. Y como usted dice, basta un preservativo para no contagiarse, mientras que el contagio del COVID es desdichadamente difícil de contrarrestar porque es por vía del aire, de la respiración, ¿no? Sí, excelente, sí. El tema pasa por el conocimiento en profundidad de lo que se llama la respuesta inmunológica frente a los virus. Mientras que para los virus respiratorios como influenza, coronavirus, se sabe que es importantísima la inmunidad humoral, es decir, el despertar anticuerpos para poder tener una protección y eso se puede generar con una vacuna. Para el tema de VIH no lo es así. O sea, el despertar anticuerpos que neutralizan el virus del VIH no es suficiente para proteger del VIH. Ahí entra a tallar lo que se llama inmunidad celular, mediada por células, lo cual es mucho más difícil de generar a partir de una vacuna. Entonces, las dificultades y las complejidades del virus y la respuesta inmunológica son las barreras para, al momento de hoy, poder contar con una vacuna frente al VIH. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Carlos Benítez Villafane, médico infectólogo, director de prevención y control de VIH del MINSA. Tenemos